Ya como estuve con ustedes ayer, pues vamos a empezar directamente con la ponencia y vamos a empezar, bueno, donde nos habíamos quedado. Lo que pasa que ayer se planteó una cuestión, no veo aquí al compañero que lo planteó, pero bueno, en cualquier caso lo resolvemos. Era respecto a... Ayer se planteó una cuestión que era la siguiente. El hecho de que una infraestructura, un equipamiento estructurante se legitime a través del Plan Insular de Ordenación, el artículo 19 del texto refundido de ordenación del territorio, modificado por el artículo 6 de la Ley 14/2014, no le atribuía el efecto de legitimar las expropiaciones de los terrenos afectados, solamente legitimaba esa expropiación respecto a los sistemas generales, ¿no?, de titularidad pública o también se podría entender equipamientos de titularidad pública, pero no respecto a los equipamientos de titularidad privada. Yo, en este caso, lo que planteaba era que en los equipamientos de titularidad privada hace falta un proyecto de actuación territorial o una calificación territorial. Y entonces lo que me decían es, pero bueno, ¿y qué pasa con los propietarios que no están de acuerdo con esa actuación que está promovida por un propietario mayoritario, ¿no? Entonces, a ver, eso en principio no puede pasar porque todo proyecto de actuación territorial y toda calificación territorial implica de entrada acreditar la titularidad de derechos subjetivos suficientes sobre los terrenos afectados. Con lo cual, en principio, aunque sea un contrato de opción de compra, que ustedes saben que también es un derecho subjetivo. Entonces, implicaría que el promotor tuviera que haberse puesto de acuerdo con todos los propietarios afectados antes de presentar el correspondiente PAT o calificación territorial. Eso por un lado. Imagínense que se acepta el PAT o la calificación territorial sin acreditar la titularidad de esos derechos sobre el suelo. Entonces, la única opción, porque el reglamento de gestión no prevé la posibilidad de expropiar para los proyectos de actuación territorial y calificaciones territoriales, la única opción sería acudir al artículo 159 del texto refundido de ordenación del territorio. El artículo 159, en el apartado primero, se refiere a los supuestos de expropiación forzosa concretos, entre otros, por incumplimiento de la función social de la propiedad. Y el incumplimiento de la función social de la propiedad, uno de los extremos o uno de los supuestos que comprende es la falta de ejecución en plazo del planeamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el proyecto de actuación territorial o incluso el Plan Insular de Ordenación dicen que esto se tiene que ejecutar en tal plazo y hay un promotor que lo está intentando y hay dos propietarios pequeños que le están poniendo trabas, el propietario mayoritario o el promotor podría denunciar a ese propietario ante el ayuntamiento correspondiente o ante la entidad correspondiente diciendo, oiga, es que este señor está incumpliendo la función social de la propiedad porque no ejecuta en plazo el planeamiento. ¿De acuerdo? Entonces, el apartado segundo del artículo 159 prevé que la declaración administrativa de ese incumplimiento acompañada de la relación de propietarios, de fincas y propietarios afectados, conlleva la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación. Esta sería la forma digamos, el instrumento al que se podría acudir. ¿De acuerdo? No he encontrado otro. Esto tiene una burocracia tremenda, una tramitación administrativa muy grande, muy tediosa, pero porque por supuesto es todo con audiencia, información pública, etcétera. Pero es la única posibilidad a la que se podría acudir, ¿vale? Bien, nos habíamos quedado ayer en los planes territoriales especiales, ya terminando lo que era la primera ponencia, y enlazamos con el régimen transitorio, que es lo importante.
Pero sí nos habíamos quedado con los planes territoriales especiales. Antes habíamos dicho que los planes territoriales parciales, pues lo que hacían era ordenar integralmente una parte concreta del territorio insular. Y los planes territoriales especiales tienen un contenido más sectorial. Lo que hacen es ordenar aprovechamientos mineros, hidrológicos, etcétera, o bien actuaciones o actividades de tipo económico, relativas a un sector, ¿no? Por ejemplo, plan territorial especial de telecomunicaciones, plan territorial especial de la actividad industrial, plan territorial especial turístico, ¿de acuerdo? O sea, son sectores concretos, sectores de actividad económica o de aprovechamiento. Bien, entonces lo importante es que la Ley 14/2014 ha limitado muchísimo. Al principio lo limitó solamente para los planes territoriales especiales, pero ¿qué pasó? La Ley 14/2014 decía, en un primer momento, los planes territoriales especiales no pueden hacer esto, ¿no? Y en concreto dice, no pueden prever ni los sistemas generales ni los equipamientos estructurantes de las letras A, B, C y F del artículo 19. Miren, infraestructuras de transporte, infraestructuras de producción de energía eléctrica, infraestructuras de comunicaciones y infraestructuras e instalaciones destinadas a los servicios públicos insulares esenciales. Fíjense que, claro, es que tenemos ejemplos de todo, de que se ha hecho, esas materias se han tramitado hasta la fecha a través de planes territoriales especiales. Plan territorial especial de ordenación de infraestructuras del Tren del Sur, plan territorial especial de infraestructuras de telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Bien, entonces eso, ahora mismo, el plan territorial especial no lo podría hacer. ¿Qué dijo el Cabildo de Gran Canaria cuando salió esto? Ah, vale, ¿lo prohíben para los planes territoriales especiales? Lo hago a través de un plan territorial parcial. Claro, ordeno puntualmente una zona relativa a un sector a través de un plan territorial parcial, que sí lo puedo hacer, porque la prohibición, en un principio, era solo para los planes territoriales especiales. Reacción de la Consejería, Ley 9/2015, disposición adicional séptima. Se modifica el artículo 23.3 y, curiosamente, en el apartado que va relativo a los planes territoriales especiales dice ningún plan territorial de ordenación, ya sea parcial o especial, podrá hacer esto. Con lo cual, le corto las alas, dicho pronto, al Cabildo de Gran Canaria, que ya había sacado la idea, se tenía que haber callado y haberlo hecho, pero no se cayó. Entonces, bueno, ahora mismo ni los planes territoriales parciales ni los especiales pueden regular en absoluto, está expresamente prohibido, este tipo de sistemas generales. ¿De acuerdo? Pero la cosa sigue, ¿no? Porque no solamente les dicen, usted no puede regular esto, sino que después le dicen, bueno, y puede regular esto de forma excepcional, siempre con carácter de recomendación, es decir, no con carácter vinculante, y siempre que el sistema general no sea prioritario, es decir, un sistema general, digamos, de secundario, y que no comprometa la estructura global del plan insular, ¿no? Entonces, con todos esos requisitos dice, bueno, en esos casos puede usted regular las infraestructuras y equipamientos a que se refieren las letras D y E del artículo 19.1a, que son polígonos industriales de trascendencia supramunicipal o industrias relevantes o singulares, como parques tecnológicos, polígonos supramunicipales, etcétera, o infraestructuras y actividades económicas relevantes para el ocio o para el turismo, ¿no? Pero fíjense cómo es esto. O sea, lo hacen con carácter de recomendación. Si lo haces con carácter de recomendación. Primer efecto, por ponerles un caso que además es real. La Palma. Cabildo de La Palma prevé un campo de golf, que es un equipamiento estructurante vinculado al turismo, en el municipio de Fuencaliente, con carácter de recomendación. El ayuntamiento dice, de eso nada, te lo pongo como suelo rústico de protección forestal o natural o lo que sea, o paisajística. Y ahí no va campo de golf. Entonces, después veremos
el promotor dice, vale, lo voy a desarrollar. Apruebo el proyecto. ¿Apruebas el proyecto? No, porque el proyecto te lo aprueba el ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento va a decir, oiga, que mi ordenación dice que esto no va aquí. Y además yo me puedo apartar, de forma justificada, pero me puedo apartar de lo que diga el plan territorial especial o parcial. ¿Vale? En este caso sería especial. Entonces, claro, ahí se está creando un conflicto, entidad insular, entidades municipales, muy grande, ¿no? Pero bueno, así está previsto, ¿no? Entonces, nos preguntamos, bueno, entonces, ¿cuál es el objeto real de los planes territoriales? Y el objeto se queda reducido a infraestructuras insulares de abastecimiento y almacenamiento de agua, tanto para consumo humano como para regadío, y reserva de suelos para gestión y tratamiento de residuos. Exclusivamente esas dos cosas, porque ahí sí lo pueden hacer con carácter vinculante. ¿De acuerdo? O sea, en estos dos sectores sí pueden... entonces, claro, fíjense que aquí yo creo que también influyó, oye, que los planes hidrológicos insulares ahora los estamos tramitando. Y a ver qué pasa, porque yo voy a prever una depuradora o voy a prever un gran embalse y resulta que el ayuntamiento me dice que no. Entonces, claro, oye, vamos a cambiar esto, ¿no? Y aquí sí se ha quedado de esta manera. En mi opinión, estos son maletas vacías, o sea, los planes territoriales hoy en día no sé por qué se han mantenido. ¿Para qué? Si no sirven para nada. La única justificación es el régimen transitorio. Lo mantengo para darles un régimen transitorio, porque quedaría muy raro que los hiciera desaparecer y les pusiera un régimen transitorio a unos instrumentos que ya no existen. Podría ser, ¿eh? O sea, legalmente se podría hacer, pero bueno, a lo mejor de esta manera está mejor armado, pero lo que pueden hacer a partir del 25 de enero de 2015 es muy poco, ¿vale? Seguimos con esto, ¿no? Porque la ley, el artículo 23.3 encima confunde, ¿no? Porque dice, cuando el plan general de un municipio, el plan básico de un municipio, ustedes saben que ahora hay plan básico municipal y plan de ordenación pormenorizada municipal, ¿no? Entonces, cuando el plan básico municipal haya tenido la aprobación previa, que es el equivalente a la anterior aprobación inicial, antes del inicio de la formulación de los planes territoriales especiales, entonces los planes territoriales especiales tendrán el carácter de recomendación. Pero fíjense que para los planes territoriales parciales no hablaba de formulación, hablaba de tramitación. Entonces, ¿por qué cambia? Planes territoriales parciales, si el plan municipal se aprobó previamente antes del inicio de la tramitación, el plan territorial especial tendrá el carácter de recomendación. Plan territorial especial, si el plan municipal se aprobó antes del inicio de la formulación, entonces tiene carácter de recomendación. Esto, claro, esto fue una equivocación. Esto alguien se equivocó, tramitación, formulación, locos como cabras, vamos a poner esto, vamos a poner lo otro, y bueno, y pusieron formulación. Pero curiosamente acertaron, ¿no? O sea, esto es lo más lógico de todo, ¿no? Lo más ilógico, ¿no? Porque curiosamente acertaron. ¿Por qué? Porque según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, nosotros aquí manejamos, por nuestra terminología, manejamos dos conceptos, que son formulación y tramitación. Formulación es hacer, tramitación es tramitar lo que ya está formulado, ¿no? Por lo menos el reglamento de planeamiento habla de eso. Bueno, pues el Tribunal Supremo no habla así. El Tribunal Supremo dice elaboración y formulación. El Tribunal Supremo dice que la elaboración es lo que nosotros entendemos como formulación y la formulación del Tribunal Supremo es lo que nosotros entendemos por tramitación. ¿Vale? Eso, sentencia del Tribunal Supremo, 8 de octubre de 2013, ¿no? La planificación urbanística tiene dos fases, la elaboración y la formulación. Y la aprobación inicial, dice el Tribunal Supremo, es el primer acto de la formulación, que sería lo que nosotros tenemos como tramitación. En realidad nosotros, el primer acto no sería la aprobación inicial o hoy en día aprobación previa, sería el avance.
¿vale? Pero, bueno, nos sirve de más o menos de referencia, ¿no? Con lo cual, la formulación, ahora ya vendrán las interpretaciones, ¿no? Porque habrá quien diga, no, oye, eso lo tienes que interpretar tú conforme al decreto 55/2006, no me saques una sentencia del Supremo que se refiere a la evaluación ambiental estratégica. Pero bueno, por lo menos como argumento serviría, ¿no? Y después, al final, te dice que la ejecución de las obras correspondientes a los equipamientos, dotaciones, infraestructuras y aprovechamientos se legitimará a través de la aprobación del proyecto técnico. ¿Para qué? Si todo tiene carácter de recomendación. Menos la parte de agua y gestión de residuos. Ahí sí serviría, pero en el resto el ayuntamiento le dice que no y no pueden hacer nada. ¿De acuerdo? La parte de energía es de las que está entre las excluidas expresamente, que sería la B, la letra es el 19.1AB. Ese estaría excluido expresamente. Sí. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Como se ha discutido tanto si, por ejemplo, los planes hidrológicos tienen carácter territorial o no, yo lo que no entiendo es que se haya planteado políticamente 1000 veces, saca esto de la ordenación territorial para poder tramitar de forma más rápida los planes hidrológicos, y que R hayan mantenido, y encima con carácter vinculante, la ordenación de los aprovechamientos hidráulicos o de agua entre el objeto de los planes territoriales. Eso, mira que nos han hecho la consulta un montón de veces. Simplemente con esto vamos a decir que los planes hidrológicos son planes territoriales y que se sigue aplicando la normativa territorial. Entonces, bueno, pues es verdad que también está en la normativa territorial, o sea, también podemos, digamos, deducir que tienen carácter territorial a través de la Directiva Marco del Agua, a través del Real Decreto de Planificación Hidrológica, etcétera. Pero aquí es que está más claro que nada. Vale. Bueno, entonces nos vamos al régimen transitorio. Entonces, el régimen transitorio, la verdad es que tiene tela. El régimen transitorio da mucho de sí. Aquí no me va a dar tiempo de exponerlo todo, yo he elegido algunos, a lo mejor no son los que a ustedes les parece más interesantes, pero no me va a dar tiempo de más, ¿no? Entonces, el primero que me parece interesante es la disposición transitoria octava de la Ley 14/2014, referida a los planes territoriales de ordenación, entre otras cosas, porque se introduce en la Ley 14/2014, se modifica por la Ley 8/2015 y después se corrige un error el 17 de noviembre de 2015, que es una corrección de error que no veas, tócate la nariz, ¿no? O sea, la corrección de error no es una corrección de error. Yo no sé de dónde se sacaron que era una corrección de error, porque cambia totalmente el régimen transitorio, ¿vale? Se publicó el 20 de noviembre en el Boletín de Canarias. Entonces, además es curioso porque ya solamente de apariencia es distinto, porque lo que está dividido en 3 párrafos, en la corrección se une totalmente en un solo párrafo y ya dices, bueno, aquí me van a colar algunos, ¿no? Voy a ver qué es lo que me están intentando colar. Y efectivamente hay una cosa en medio que ahora lo veremos, ¿no? Bueno, la idea, sin seguir mucho esto, pero bueno, la idea es la siguiente. Se trata de que los planes territoriales ya aprobados o los planes territoriales aprobados, esos se quedan como están, con sus efectos vinculantes de la normativa anterior, ¿de acuerdo? O sea, eso no tiene vuelta de hoja, ¿no? Y esto es muy importante, porque, por ejemplo, la infraestructura del Tren del Sur o la infraestructura del sistema viario del área metropolitana, para cambiarla hay que hacerlo a través del Plan Insular de Ordenación. No se puede cambiar a través de un plan territorial. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya el plan territorial no tiene ese objeto. O
sea que habría que modificarlo a través de un instrumento distinto, de superior jerarquía, ¿no? Pero los planes territoriales en tramitación, lo que se dice es, oye, aquellos planes que estén en tramitación a 25 de enero de 2015 se seguirán tramitando conforme a la normativa anterior a la entrada en vigor de la Ley 14 de 2014. Eso era lo que decía la Ley 14 de 2014 y se seguirán tramitando durante un año. A los cabildos, un año, no nos da tiempo. Entonces dicen 2 años. Ley 9 de 2015, 2 años. Ya, entonces, ahora mismo está con 2 años, ¿no? Se podrán seguir tramitando conforme a la normativa anterior a la Ley 14 de 2014 hasta el 25 de enero de 2017. Y lo que dice, se incorporarán al planeamiento territorial insular con las previsiones y efectos de la normativa anterior, ¿de acuerdo? Es decir, con carácter vinculante, que es lo importante. Pero no solo eso, porque se añade una cosa, una peculiaridad que no estaba en la normativa anterior, que es que los equipamientos y sistemas generales que legitimen o que ordenen se podrán ejecutar con la simple aprobación del proyecto técnico. Que esto es muy curioso, porque a lo mejor el plan territorial especial dice que los planes generales se tienen que adaptar en un plazo X para prever lo que yo estoy ordenando, y resulta que ahora ya no hace falta. Me da igual lo que haga el plan general, que no ordene. A mí me da igual, yo apruebo el proyecto técnico y empiezo las obras pasado mañana. ¿Vale? Porque la disposición transitoria octava incorpora este efecto respecto a los planes territoriales que ya se estuvieran tramitando antes del 25 de enero de 2015. ¿Vale? Esto es muy importante. O sea, a mí en Tenerife se me ocurre, bueno, un ejemplo claro, que es el Tren del Sur. ¿De acuerdo? También se me ocurre otro ejemplo que no sé si se llegará a aprobar en este plazo de 2 años, pero es el Tren del Norte. ¿De acuerdo? O sea, ustedes imagínense los municipios del norte con la que han montado y que ahora les digan, apruebo el Tren del Norte, me da exactamente igual lo que digan y empiezo las obras mañana. Porque lo pueden hacer. Vale. Bien. Eso sí, si transcurren 2 años, o sea, llegamos al 25 de enero de 2017 y no han terminado de tramitarse, o sea, no se han aprobado definitivamente, entonces decaerán definitivamente. ¿Vale? Se tienen que archivar los procedimientos. Y ahora entramos en la corrección de errores, ¿no? Esto era curioso porque en la ley 9/2015 se dice, bueno, porque esto en la ley 14/2014 no se decía, se dice en la ley 9/2015, a las modificaciones y revisiones parciales de planes territoriales que ya estén en vigor, le será de aplicación el mismo régimen transitorio. ¿No? Vale, perfecto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora con la corrección, y le doy para atrás para que vean una cosa. El mismo régimen transitorio. ¿Cuál era el presupuesto de partida para poder incluir en el régimen transitorio a los planes territoriales? No que se hubiera decidido a través de un decreto del presidente de no sé dónde diciendo que se tramite esto. No, eso no bastaba. Lo que dice la disposición transitoria octava es que tenía que el documento, ya un documento formulado o elaborado, tenía que haber sido sometido a información pública y se tenían que haber pedido los informes sectoriales previstos en el antiguo artículo 24.2 del texto refundido. No en la redacción que tiene ahora, sino en la redacción que tenía antes. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, ponían un elemento temporal claro, preciso. Y la ley 8/2015, la ley 9/2015 decía, ¿vale? Y los procedimientos de revisión parcial y modificación también tienen que atender al mismo elemento temporal, ¿vale? Que es haber solicitado, haber sido sometidos a información pública y haber solicitado los informes sectoriales del artículo 24.2.
Ustedes dense cuenta de una cosa, eso significaba, no con la normativa vigente, sino con la normativa anterior, que el documento ya había sido objeto de declaración ambiental. Ya tenía lo que antes se llamaba la memoria ambiental, ¿vale? Con lo cual ya tenía una tramitación importante, ¿no? O sea, tenía una tramitación larga. Hoy en día no sería así, pero antes, para aprobar inicialmente, tenías que tener aprobada la memoria ambiental, con lo cual, o sea, ya estábamos hablando de procedimientos que estaban en marcha desde hacía tiempo, ¿vale? Corrección. Una cosa son los planes territoriales en tramitación, los originarios, y una cosa distinta son las modificaciones o revisiones parciales, que no tienen que haber sido sometidas a información pública y haber pedido los informes sectoriales, sino que simplemente tienen que estar formalmente iniciadas. Y esa es la corrección. Digo, bueno, pues esto no es una corrección. Claro, yo no sé cuál es el caso concreto, seguramente lo habrá, uno o varios, pero que estaban ahí, ¿no? Mira, estoy a punto de pedir los informes, pero no los he pedido. Bueno, pues vamos a cambiar esto, vamos a intentar corregirlo, ¿no? Bueno, o sea, esto es una corrección, esto lo haces en vía administrativa y bueno, o sea, te crujen por todas partes. Como ha sido a nivel legislativo, pues no sé, en principio no tiene por qué pasar nada, ¿no? Pero se cambia, ya les digo, a formalmente iniciada. Y formalmente iniciada, según la misma sentencia que les cité antes, la de 8 de octubre de 2013, que establece con mucha claridad lo que es el régimen transitorio de la evaluación ambiental estratégica, formalmente iniciada significa que haya un documento administrativo en el que se manifieste la voluntad de iniciar la elaboración del plan y de movilizar recursos materiales y económicos para lograr esa elaboración y posterior formulación o tramitación, ¿vale? Es decir, un papel, ¿vale? Porque no hace falta ni que haya crédito, el crédito lo buscaremos, porque a lo mejor lo que dices es, oye, pues que se haga la modificación de crédito oportuna para prever una partida con destino a la elaboración de este documento. Eso ya es movilizar recursos económicos, ¿vale? O sea que hay una diferencia grande, ¿no? Ahora, lo que sí puede estar claro es que aquellos documentos que se inicien con posterioridad al 25 de enero de 2015 no se rigen por el régimen transitorio. ¿De acuerdo? O sea, no se puede iniciar un procedimiento de revisión parcial o modificación de un plan territorial ya aprobado conforme a este régimen después del 25 de enero de 2015. ¿Vale? Por lo menos, vamos, como las normas transitorias son excepcionales, según el artículo 4 del Código Civil, hay que interpretarlas restrictivamente. Entonces, habrá que aplicarlas a aquellos supuestos que estén expresamente previstos. No los apliques a aquellos que se inicien después del 25 de enero de 2015. Sí. Ay, ya se me olvidó. No, es que lo estábamos comentando que yo creo que esto lo instó el Cabildo de Gran Canaria para la modificación del Tren del Sur, donde sí tienen un... Hicieron la suspensión para poder, un 47 para poder implantar el Ciampar. Porque si no el plan territorial detrás, no podía, sino el plan insular. Ah, vale, vale. La duda que a mí me surge es si el plazo de 2 años con esta corrección de errores cuenta desde el 25 de enero o ahora desde noviembre, porque ya yo en el Cabildo les he escuchado decir, tan contentos que empiezan a computar los 2 años ahora en noviembre, porque se publicó la disposición transitoria octava íntegra. Bueno, como si publicas la ley entera otra vez. Claro, o sea... y parece que hay que poner... Bueno. A ver, yo creo... Fíjense que es una norma excepcional. Es una norma temporal y, por tanto, son excepcionales. Y la ley dice lo que dice. O sea, la ley 8/9/2015 lo que hizo fue modificar una ley que ya estaba en vigor. Y la corrección de errores se refiere a una ley que ya estaba en vigor. Entonces...
la disposición transitoria octava dice a partir de la entrada en vigor de esta ley, no de la ley 9/2015, ni de la corrección de errores del 20 de noviembre de 2015. Dice, a partir de la entrada en vigor de esta ley, ¿vale? Me voy a la disposición final sexta de la ley 14/2014 y me dice, a los 20 días de su publicación, se publicó el 5 de enero de 2015, pues entró en vigor el 25 de enero de 2015. Los 2 años los cuento desde allí. Que se hayan equivocado en lo que quisieron decir, perfecto. Ahora, no se puede interpretar de otra manera. O sea, aquí sí que hay una seguridad absoluta, vamos. Ya que quieran extender, bueno, o sea, ya, eso ya me parece. Yo creo que ya lo han flexibilizado bastante, ¿no? No, claro, esto se puede modificar otra vez. No, me refiero que materialmente les queda no un cabrá, año. Ya lo que si en una legislatura no tramitan un plan, ¿cómo van a sacarlo en un año? Pero la idea, la idea es esa, la que está diciendo ella. La idea es que los cabildos no tengan que ir a los planes insulares, sino que los planes que están aprobados, las modificaciones y revisiones de esos planes, no tengan que ir al plan insular, porque lo que está provocando, obviamente, es que la tramitación de los PIB es de tal calibre que una mínima revisión va a llevar toda la parte ambiental, que eso van a ser 27 años como mínimo, y entonces está todo el mundo acudiendo a los artículos 47. Y esto de Gran Canaria es un artículo 47, y siempre serán artículos 47 cada vez que quieran implantar equipamientos o lo que sea, y no se pueden modificar el trazado, en este caso, del tren de Gran Canaria. A ver, a mí me parece bien si el procedimiento está iniciado. Vale. No, yo no estoy diciendo que esté de acuerdo, sino que no es un régimen transitorio. Lo que se estaba pidiendo desde Gran Canaria es que en el Parlamento, cuando se estuvo debatiendo esta transitoria, esa no era la idea. La idea no es una transitoriedad. Porque la transitoriedad obviamente tiene que ser... Algo tenía que haber estado antes de entrar en vigor de la ley. No, es que esto no se puede estar aplicando a los planes territoriales que ya están aprobados y que yo solo quiero modificarlos o revisarlos. Sino que esto se está aplicando a las nuevas infraestructuras que yo a partir de ahora vaya a implantar. Entonces me voy a los PIB. Pero lo que yo tengo ya aprobado y tengo que hacer una mínima revisión, lo que no me puedes hacer es obligarme a meter todo en el plan insular otra vez, que es lo que está ahora mismo. Pues yo no lo veo así, porque yo creo que la idea para hacer esto era que todas esas infraestructuras que lo que hacen es establecer la ordenación estructural global de la isla, se tramitaran conjuntamente previéndolas todas a la vez. No una que te condicione totalmente el resto de infraestructuras, ¿no? O sea, yo me acuerdo, era en Gran Canaria, me acuerdo una vez que se quería hacer un puerto en el sur de Gran Canaria y no se podía hacer porque las infraestructuras no tenían la suficiente capacidad para el puerto que se quería hacer. Entonces, todos los informes lo que decían era, oiga, haga primero o tramítelo simultáneamente el plan territorial de esta infraestructura para que el puerto de verdad pueda tener un movimiento. Porque si no, es que da igual que pongas el puerto ahí, porque si no puede salir lo que traes al puerto, pues tú me dirás, ¿no? Aparte de otras cosas, ¿no? Tenía más cosas, pero bueno, esa era una. Entonces, la idea es que todo se haga de forma simultánea. Que eso, claro, eso después puede tardar 20 años, ¿no? Porque claro, si con un plan territorial te puedes pasar 8 años, pues imagínense un plan insular de esta entidad, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Como idea está bien, ¿vale? Bien, pues hasta aquí la primera ponencia y vamos con la otra. Vale, entonces vamos ahora con el alcance. La verdad es que ya solamente con el título de esta exposición, pues ya nos podíamos pasar aquí un día entero porque esto tiene tela, ¿no? Lo que pasa que, bueno, yo he tratado de elegir unas cuantas y
y dada la hora, pues voy a ir primero a las que me parecen más interesantes y después, bueno, yo creo que nos da tiempo. Vamos a ver. Bueno, en primer lugar, voy a tratar aquellas disposiciones, tanto adicionales como transitorias, que de verdad pueden tener algún, digamos, efecto general, ¿no? En primer lugar, la disposición adicional cuarta, que es la terminología sobre situaciones básicas de suelo. Esto le interesa mucho, sobre todo, a los planes generales. Entonces, lo que dicen es, aquellos instrumentos de planeamiento cuya tramitación se inicie después de la entrada en vigor de la Ley 14/2014, el 25 de enero de 2015, tendrán que hacer una asimilación expresa en su normativa entre las clases de suelo de la normativa canaria y las situaciones básicas de suelo del artículo 21 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana del año 2015. ¿De acuerdo? Que son las situaciones de suelo rural y urbanizado, ¿no? Vale. Eso respecto a los planes que se empiecen a tramitar a partir del 25 de enero de 2015. En el apartado segundo nos dice, aquellos planes generales que estén definitivamente aprobados o en fase de aprobación, dice en fase de aprobación, yo ya no sé si es definitiva o previa o cuál, o de la fase municipal o de la fase autonómica, no lo dice. Dice en fase de aprobación, pero ¿cuál de las tres? Entonces, pues yo creo que hay que entenderlo en sentido amplio, ¿no? Cualquiera de las tres, ¿vale? Porque en fase de aprobación, eso dice, ¿no? Y nos dice, la equiparación será la siguiente. Yo no estoy de acuerdo, pero lo que dice es lo siguiente, dice, cualquiera de las categorías de suelo rústico del artículo 54 será situación de suelo rural. Bueno, en primer lugar, que en el artículo 54 no hay categorías. Las categorías están en el 55, pero dice 54. O sea, en el 54 te definen el suelo rústico y las categorías están en el 55, ¿no? Con lo cual ya empezamos mal. Después, el suelo urbanizable no sectorizado, suelo rural. El suelo urbanizable sectorizado, ya sea ordenado o no ordenado, te dice, será suelo rural hasta que se concluye la actuación de transformación urbanística de ese sector, ¿no? O bien la fase o etapa correspondiente. Esto es curioso porque ustedes fíjense que cuando el suelo urbanizable se transforma de facto en suelo urbano por estar urbanizado, la normativa canaria no dice que pase a ser suelo urbano directamente. O sea, de hecho, las instrucciones técnicas de planeamiento que estaban en tramitación y que nunca se llegaron a aprobar, decían, la previsión como suelo urbano de aquellos suelos urbanizables que se hayan urbanizado se tendrá que hacer a través de una modificación puntual. Pero aquí nos dice que pasa directamente a suelo urbanizado, que yo no lo veo mal, ¿eh? A mí me parece que esto está bien, o sea, el suelo urbanizable ejecutado es suelo urbano, eso está más claro que el agua. Entonces, pero que lo digan, ¿vale? Porque tú dices, vale, sí, a efectos de la situación básica sí, pero a efectos de la normativa canaria, ¿qué sigue siendo? ¿Suelo urbanizable? Formalmente sí, que es lo curioso, ¿no? Y después, el suelo urbano consolidado y el suelo urbano no consolidado se consideran suelos urbanizados. ¿Qué es lo que ha faltado aquí? Los asentamientos rurales. Porque tanto follón que han montado con la ley de costas y con que los asentamientos rurales en servidumbre de protección se consideran áreas urbanas o no se consideran áreas urbanas y, sin embargo, no aprovechas la ocasión para decir que los asentamientos rurales son suelos urbanizados, cuando en la mayoría de los casos lo son. ¿Vale? Pero bueno, así está. En la disposición adicional octava se establece la zonificación de lo que es un plan de ordenación de los recursos naturales, ¿no? Entonces, las zonas A, B, C, que antes estaban previstas en el decreto 697, ahora están en la disposición adicional octava de la Ley 14/2014 y no ha cambiado mucho. O sea, la zona A es la de mayor valor natural, la zona B se mezclan pues valores naturales importantes con actividades humanas tradicionales y en la zona C es donde va, digamos, todo lo que transforma el territorio.
¿De acuerdo? Pues los asentamientos rurales, suelos urbanizables presentes suelos urbanizables clasificados, suelos urbanos ya ejecutados o clasificados como tales, asentamientos rurales y agrícolas, etcétera, ¿no? Y por supuesto todas las infraestructuras, todos los sistemas generales también tienen que estar zonificados como zona C, que se supone que es la de menor valor ambiental, ¿vale? Bueno, vamos a la estrella, ¿no? Yo creo que es de las que va a producir más polémica esta y otra más, ¿no? La disposición transitoria segunda dice: los planes de ordenación territorial y ordenación urbanística y los instrumentos de gestión de espacios naturales protegidos en tramitación, ¿no? Régimen transitorio tanto de planes territoriales, planes urbanísticos o instrumentos de espacios naturales protegidos. Y lo primero que nos dice, o lo primero que tenemos que ver es cuál es el elemento temporal, ¿no? En el régimen transitorio siempre hay que ir al presupuesto temporal para saber si se aplica o no se aplica a un determinado supuesto, ¿no? Entonces, en este caso, el elemento temporal del que se parte es que la tramitación esté iniciada con la normativa anterior a la Ley 14/2014. Miren, yo aquí lo tengo claro. Tramitación es tramitación. No es que se esté formulando. ¿Vale? O sea, porque es que tramitación, si hubieras dicho formulación, todavía hay dudas. Pero tramitación es formulación en lenguaje del Estado o del Tribunal Supremo, y tramitación es tramitación en lenguaje de la normativa urbanística canaria. No es elaboración en ningún caso. ¿Vale? Entonces, claro, tramitación será, oiga, que usted ya haya aprobado el avance. Vale. Esto ya, y seguramente no era la idea, ¿eh? Seguramente la idea era artículo 12 del Reglamento de Planeamiento, que se refiere al acuerdo de inicio del procedimiento. Pues dígalo bien, ¿no? Acuerdo de inicio del procedimiento, ¿no? O diga otra cosa, pero no diga tramitación iniciada, porque esto es lo que lleva a confusión. Esto será objeto de conflicto seguro. Bueno, me imagino ya, si el Cabildo de Gran Canaria está ahí, pues me imagino, pues aquí habrá que decirle, mire, no, es que usted no ha iniciado la tramitación. ¿Por qué? Porque ha movilizado recursos económicos y tal, lo está formulando, lo ha contratado, etcétera, pero no ha iniciado la tramitación. ¿Vale? Bien. Segunda, ahora, normativa aplicable, ¿no? Porque aquí viene lo curioso, es un régimen transitorio, digamos, opcional. Dice, no sé quién, que ahora veremos quién es, podrá optar por seguir aplicando la normativa vigente al tiempo de inicio del expediente o aplicar la nueva normativa. Puedes optar, hombre, a lo mejor te interesa la nueva normativa, yo, vamos, les digo de entrada que no le interesa a nadie, ahora les diré por qué, pero, bueno, lo pusieron así, no sé, en algún caso le interesaría a alguien y por eso pusieron, bueno, pues a elección, ¿no? Pero fíjense lo que dice. Dice, a elección, es complicar, ¿no? A elección del órgano competente para su formulación, ¿no? Es decir, del órgano competente para su tramitación. Pero claro, y ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es el órgano competente para su tramitación? ¿El de antes o el de ahora? Y entonces la ley nos lo dice, ¿no? La disposición transitoria segunda dice, conforme a la normativa vigente al tiempo del inicio del expediente. Pero que es curioso porque no concuerdan, ¿no? O sea, órgano competente para su tramitación al tiempo o conforme a la normativa vigente al tiempo del inicio del expediente. El inicio del expediente es artículo 12 del Reglamento de Planeamiento, que es cuando movilizas recursos económicos y técnicos para elaborar un documento. Entonces, bueno, pues vale, lo quisieron poner así. O sea, no es que no se pueda aplicar, claro que se puede aplicar, lo que pasa es que tienes que estudiar más, ¿vale? Porque tienes que ver, primero, normativa aplicable al tiempo del inicio, y segundo, no órgano competente para el inicio, sino órgano competente para el inicio de la tramitación,
Vale, ¿no? Que es curioso. Entonces, empezamos, como antes, con los planes territoriales. Miren, en los planes territoriales, esta disposición transitoria segunda pierde su razón de ser con la disposición transitoria octava y, sobre todo, con la nueva regulación sustantiva. Nadie va a elegir la nueva regulación. No, sí, elijo la nueva regulación donde los planes territoriales no sirven para nada. Pues entonces no lo sigas tramitando. ¿Lo ven? Entonces, pierde totalmente su objeto, ¿no? O sea, sí. Pierde su objeto, pero en cualquier caso habrá que utilizarla para continuar el expediente. Tendrá que haber un acto formal de elección. Bueno, yo creo, es que claro, aquí hay que también... Sí, perdón. Vale, que yo creo que aquí la disposición transitoria octava, que es más específica, porque se refiere a los planes territoriales en tramitación, hace perder su objeto a la disposición transitoria segunda, porque le dice, oye, puedes continuar tu tramitación de esta manera. Y además, no, ahí en la disposición transitoria octava ni siquiera hay una elección. No. Con lo cual, si cumples estos requisitos, sigues aplicando este procedimiento. O sea, no sería necesario ese acto. Para mí no, o sea, yo por eso les ponía, no pierde su objeto por la disposición transitoria octava, porque no tiene sentido. Lo que pasa, todo depende de cómo interpretes planes territoriales, porque yo podría pensar que los planes territoriales también son los planes insulares. Sí. Otra cuestión relacionada con la disposición, con la octava, un poco por fijar el momento en el que podemos adaptar esa transitoriedad. Hablaba de la disposición transitoria, ahora no está ahí, de la información pública del antiguo 24.2. Espera que la ponemos. Aquí. Exacto. Información pública y solicitud de informes, artículo 24.2. El 24.2 antiguo nos llevaba al reglamento. Sí. Al decreto 55, entendemos, ¿no? Sí. El decreto 55, información pública, es concepto específico para después de la aprobación inicial. Claro. Participación ciudadana, avance. Ajá. Entonces, ¿se puede llegar a fijar a después de la aprobación inicial? Yo creo que sí. O sea, información pública no es participación pública. Por eso. Entonces, para mí, información pública es después de la aprobación inicial. Por eso les decía, es que toda la memoria ambiental ya existe. Memoria ambiental y aprobación Claro, inicial, memoria ambiental, superada la información pública de la Conmac, aprobación inicial. Claro, que es que esto va a traer. O sea, tela casi también. una aprobación definitiva cuando no haya dos órganos. Claro. Y O además, dos administraciones, perdón. aquí hay una cosa, que no vengan con interpretaciones. O sea, que aquí el principio de sentido literal posible no tiene discusión. Una cosa es la información pública y otra cosa es la participación pública, y son distintas. Y además, la normativa canaria ha utilizado esos conceptos de forma constante, ¿no? O sea que yo... Sí, o sea, yo me voy a la que se hace después de la aprobación inicial. Vale. Bueno, entonces con los planes territoriales, digamos que la elección no tiene sentido ninguno, ¿no? Ahora nos vamos a los espacios naturales protegidos, que aquí es donde, digamos, se produce el conflicto mayor. ¿Por qué? Vamos a ver cuál era la administración y órganos competentes para la tramitación y aprobación de los espacios naturales protegidos, de los instrumentos de los espacios naturales protegidos, antes de la Ley 14/2014. Miren, la administración que formulaba, según el artículo 24, era la Consejería competente en materia de medio ambiente. La administración que tramitaba o que iniciaba la tramitación era la misma que había formulado el plan, con lo cual era también la administración competente en materia de medio ambiente. Que esto era muy curioso porque en la legislatura pasada la administración competente, la Consejería competente en materia de medio ambiente no era la Consejería de Política Territorial, y sin embargo quien tramitaba era la Consejería de Política Territorial. ¿Cómo?
a través de un montón de delegaciones, unos regímenes transitorios organizativos medio raros, porque en realidad tenía que tramitar la Consejería de Educación, que era la competente en materia de medio ambiente. Lo que pasa es que, claro, la Consejería de Educación decía, bueno, ¿y quién hace eso? ¿No? Si aquí todos los tienes tú, pásamelo. Y claro, y la Consejería de Política Territorial decía, no te los paso. Que es lo mismo que va a pasar ahora, ¿vale? Con los cabildos, pero bueno, eso lo hablamos ahora, ¿no? Y después, la administración competente, bueno, el órgano competente para su aprobación definitiva era la CODMAC, ¿vale? De planes y espacios. Con la normativa vigente, después de la Ley 14 de 2014, la cosa cambia. Y el artículo 14.3 del texto refundido dice expresamente: los cabildos son las administraciones competentes para su formulación y tramitación, ¿no? Vale. Entonces, volvemos a la elección de la disposición transitoria segunda. ¿Quién elige quién va a seguir tramitando los expedientes en tramitación? El Gobierno de Canarias, que era el competente conforme a la normativa anterior a la Ley 14 de 2014, ¿no? La Comunidad Autónoma de Canarias diría, pues te mando todos los expedientes, o me los quedo, o ya veremos, ¿no? Esto tiene tiene un fondo muy importante a nivel administrativo, pero también a nivel político, porque hay espacios naturales que son auténticas bombas, ¿no? Aquí, en La Palma, en un montón de sitios. Entonces, claro, de repente te paso este espacio natural que no lo he podido sacar en no sé cuántos años porque no veas, toma, lo tramitas. Entonces, claro, digamos que hay dos posiciones políticas claras, ¿no? Comunidad autónoma, te los paso; cabildos, no me los pases, ¿no? Eso para empezar, eso es políticamente, pero ahora vamos a ver jurídicamente cómo sería, ¿no? Entonces, jurídicamente, la posición de la Consejería, o por lo menos hasta ahora, era disposición transitoria segunda, lo elijo, hago la relación, te los mando, ¿no? Y tú verás lo que haces con ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que ha entrado en vigor la Ley 8/2015 de 1 de abril, que entró en vigor 2 meses después de su publicación. Bien, entonces de aquí tenemos que ver una serie de artículos, ¿no? El primero, el artículo 6.2m, que dice que los ámbitos materiales en que los cabildos pueden tener competencias, entre otros, es en materia de protección del medio ambiente y espacios naturales protegidos. El artículo 9 dice que esto ya a mí me hace dudar, ¿no? Porque el artículo 9 dice: se podrán atribuir competencias propias a los cabildos en aquellas materias que satisfagan un interés insular predominante. Digo, ¿y los espacios naturales protegidos no son de interés autonómico? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no son de interés autonómico? ¿Y por qué no voy a tener un tratamiento homogéneo, uniforme para todos los espacios naturales protegidos de todas las islas? Sino que cada cabildo va a decidir cómo tramita cómo ordena sus espacios naturales, ¿no? Entonces, a mí ya, partiendo de aquí, lo del interés insular predominante, pues yo ya lo dudo, ¿no? Pero es que el artículo 9 ya dice: como exigencia del principio de suficiencia financiera, para que se asigne una competencia propia a los cabildos, tendrá que haber traspaso de medios. Claro, traspaso de medios siempre que existan esos medios, ¿no? Esto pasó con los trenes. La comunidad autónoma, en unos informes, cuando se estaba haciendo el tren del norte o del sur, no me acuerdo, dijo: los cabildos no tienen competencia en materia de ferrocarriles, porque no se le ha traspasado. Es verdad que están en la disposición adicional primera de la antigua Ley 1490, pero no se ha hecho el traspaso. La sentencia lo que dijo, bueno, no estaba mal, porque decía: a ver, no hay nada que traspasar porque la comunidad autónoma nunca ha ejercido su competencia en materia de ferrocarriles. No hay ni siquiera un servicio competente en materia de ferrocarriles. ¿Qué me va a traspasar? ¿No? Entonces la sentencia tenía bastante lógica, ¿no? Aunque formalmente no se ajustaba a la Ley 1490, ¿no? Pero cuando estamos hablando de espacios naturales protegidos, hay servicios, hay medios humanos,
O sea, hay recursos humanos, hay recursos materiales, hay financiación y además desde hace muchísimo tiempo. Entonces aquí ya la cosa cambia, ¿no? Y después ya, si nos quedaba alguna duda, los artículos 24 a 26 de la Ley 8/2015 ya nos lo dejan, pero meridianamente claro, ¿no? En concreto, el artículo 24.2, ¿no? Y dice, bueno, a ver, en primer lugar, ¿en qué consiste la transferencia de competencias autonómicas? Y dice, consiste en atribuir el ejercicio de una o varias funciones administrativas en una materia de la competencia legislativa de la comunidad autónoma. Entonces, pero curiosamente dice, pero la competencia sigue siendo de titularidad autonómica y la comunidad autónoma sigue teniendo la potestad de ordenar de forma externa, básica y general esa materia, ¿no? Entonces dicen, ¿no? Nos choca, ¿no? ¿Y por qué nos choca? Porque se transfiere una competencia, pero la comunidad autónoma la sigue manteniendo. Pero el quid de la cuestión es el siguiente, la comunidad autónoma la sigue manteniendo como administración que tiene la potestad legislativa. Vale, en mi opinión, la administración pública de la comunidad autónoma no mantiene la competencia. Lo que es la administración, la mantiene como el Parlamento para poder ordenar. Otra cosa es el control externo que se haga, que sí le toca a la comunidad autónoma, administración pública de la comunidad autónoma de Canarias. Lo que pasa es que no está expresado, en mi opinión, con claridad. ¿Vale? Bien, pero el 24.2 dice una cosa que ya es que nos quita todas las dudas. Dice, aquellas competencias que hayan sido ejercidas por la administración pública de la comunidad autónoma de Canarias requerirán el previo traspaso de recursos y medios materiales y personales. Es decir, la transferencia no se hace disposición transitoria segunda para ti, no. Esto tiene su procedimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es largo, porque claro, ya legislativamente está previsto, artículo 14.3 de la ley del texto refundido de ordenación del territorio. Pero ahora viene lo siguiente, ¿no? Tiene que haber un decreto de transferencia en el que se concreten cuáles son esas funciones exactamente, porque ustedes dense cuenta que el artículo 6 lo que dice es tienes competencia en el ámbito material de la protección del medio ambiente y de los espacios naturales protegidos. Pero ¿y lo demás? O sea, ¿qué implica eso? ¿No? Entonces, ese decreto de transferencia tiene que concretar qué materias se traspasan, o qué funciones se transfieren, qué funciones se reserva a la comunidad autónoma, etcétera, ¿no? ¿Vale? Previo acuerdo del Consejo de Colaboración Insular, que es un consejo que viene regulado en el artículo 128 de la Ley 8/2015 y que yo no lo he visto publicado su constitución, con lo cual lo primero que hay que hacer es crear el Consejo de Colaboración Insular, que tiene una representación paritaria, comunidad autónoma, cabildo, ¿vale? Y que lo preside el consejero de presidencia. Después de ese decreto de transferencia, se crea una comisión mixta entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el cabildo correspondiente para decidir y para evaluar qué medios se traspasan. Después vendría el decreto de traspaso, donde efectivamente se dice, oiga, te voy a traspasar estos recursos, y por último hay un acta de recepción y entrega que firman simultáneamente o conjuntamente Comunidad Autónoma y cabildo respectivo. Mientras no esté suscrita el acta de recepción, el ejercicio de la competencia no se puede llevar a cabo. Con lo cual, nosotros, Comunidad Autónoma de Canarias, Administración Pública, tiene que seguir tramitando los procedimientos relativos a los instrumentos de ordenación de los espacios naturales protegidos. Y cuando se haga todo eso, será cuando entonces los cabildos, si firman el acta de recepción, entonces empezarán a planificar los espacios naturales protegidos. Vale. Bien. Había una postura que era la siguiente, ¿no? Se sacó el argumento de la disposición adicional segunda de la Ley 8/2015, que dice que las transferencias realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 8/2015 permanecerán como tales, ¿no? O sea, se respetan.
es decir, las realizadas antes del 14 de junio del año 2015. Y alguien dijo, oiga, pero si el 14.3 del texto refundido se modificó antes del 14 de junio del año 2015, ¿sí? ¿Y qué? La ley 1490 anterior, que estaba en vigor antes, también decía que cuando transfieres una competencia, y era una transferencia, tienes que traspasar recursos antes de que la transferencia sea efectiva. ¿Vale? O sea que no sirve el argumento de la disposición adicional segunda, ¿no? Bien. Y ahora nos vamos, por último, a los planes generales de ordenación, que claro, los planes generales de ordenación, si optan por la nueva normativa, pues allá ellos. Pero, entre otras cosas, cada vez que vayan a prever un suelo urbanizable, tienen que prever un sistema general ambiental vinculado a nuevos desarrollos urbanísticos de superficie equivalente al doble del suelo urbanizable. Entonces, ponte a buscar suelo. O sea, desde el momento en que tú optes por la nueva normativa, sistema general ambiental vinculado a nuevo desarrollo urbanístico. Y encima no te creas que eso te da mucho aprovechamiento, te da entre 0,01 y 0,04 metro cuadrado por metro cuadrado. Es nada. ¿La misma transferencia de medios se puede presuponer para los PAC? Hombre, los cabildos ya tramitaban antes los PAD de pequeña dimensión. Entonces, ¿el qué? Pero no los de gran trascendencia. Y previamente había que hacer la comunicación, presentarlo ante la consejería y ante el silencio, entonces ya se tramitaban los PAD de escasa trascendencia. Por eso viene la pregunta. No, ya. Sí, yo creo que sí, ¿eh? O sea, yo creo que sí. O sea, yo creo que es exactamente lo mismo, ¿no? Desde el momento en que tú atribuyes una nueva competencia a una entidad, a la que sea, lo tienes que hacer, y más hoy, y más hoy con el principio de suficiencia financiera, para evitar duplicidades, no sé cuánto, y claro, para evitar que haya recursos humanos o materiales que no están sirviendo a la finalidad para la que fueron concebidos, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Lo que pasa es que a lo mejor en el caso de los PAD viene a ser un poco más discutible, porque ya el Cabildo sí tiene esa competencia, digamos. A ver, el artículo 9 de la Ley 8/2015 es el que además ayuda a que podamos decir que en esos ámbitos materiales en los que la potestad legislativa es del Gobierno, cuando se procede a una atribución de competencias como propias de los cabildos y por el principio de estabilidad presupuestaria y suficiencia financiera, te dice específicamente que ahí tendrás que acudir al procedimiento de transferencia que se regula en esa misma norma. O sea, si es una competencia realmente nueva del Cabildo, no tanto en la tramitación de un PAD, con lo cual ahí se podría ver una diferencia. O sea, a ver, a mí, o sea, de verdad que me costaría justificar, o sea, me costaría mantener la posición respecto a los espacios naturales sin decir lo mismo respecto a nuevas competencias de los cabildos, ¿no? Porque es que al final es un instrumento nuevo. Sí, pero es un instrumento nuevo que ya estaba regulado en un texto refundido, que ya se venía aplicando. Y que se venía aplicando y que en un momento determinado del devenir legislativo se diferenció en 3 instrumentos diferentes, pero no deja de ser más que ordenación de suelo rústico. Claro, pero es que nunca... O sea, hablamos de una diferencia en tramitación ahora. Claro, pero fíjate, es que nunca ha estado atribuido a los cabildos como instrumento de ordenación. Siempre ha estado atribuido como instrumento de ejecución. Igual que antes las calificaciones eran instrumento de ordenación y ahora no lo son, ya les están atribuidos como instrumento de ordenación. Pero, sí. Pero los PAD siempre, los PAD de gran trascendencia son instrumentos. Sí, pero el Cabildo ahora ha asumido esa competencia por ley, por la nueva ley. Pero antes la tenía la consejería. Yo es que creo que tienen una naturaleza diferente. O sea, si estuviéramos diciendo, no, es que ahora, a ver, el objeto ha cambiado, ¿no? Antes solamente eran los turísticos, ahora son los turísticos industriales, vale. Pero es que no es eso, o sea, es
le estás atribuyendo un instrumento de ordenación que antes no tenía. O sea, antes tenías los instrumentos de ejecución exclusivamente, ¿no? Tampoco se cumplirían la infracción o el no cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria, ¿no? Con esta nueva atribución. Es que vamos a ver, yo creo que la ley... Es más difícil, vamos a ver, entiendo, para mí, es distinto, no estamos en la misma situación. Pues yo creo que sí, porque es que son instrumentos de ordenación. O sea, son instrumentos de ordenación que ahora atribuyes y que antes no tenías. Y resulta que la Ley 8/2015 lo que pretende es, oiga, no me dé una competencia sin decirme cómo la voy a ejercer, porque, a ver, ustedes Cabildo de Tenerife son una entidad grande, pero tú imagínate esto en el Cabildo del Hierro, donde ya les costaba tramitar el PAD de pequeña dimensión, o los suyos, ¿no? los de mediana, los de dimensión media, o como los quieran llamar, y ahora les das encima un PAD de gran dimensión con evaluación ambiental estratégica, etcétera. Pero quizás estamos hablando de una diferencia en el efecto o en la tramitación, pero no en la competencia de la que deviene ese instrumento o ese acto que siempre ha estado residenciada en el Cabildo. Igualmente, cuando el texto refundido, la Ley 6/2009, dejó de considerar una calificación territorial de un instrumento de ordenación a un acto, o sea, la ordenación, la competencia seguía residenciando en la misma administración. O sea, la base de esto es competencia cuya potestad legislativa corresponde al Gobierno y que atribuye como propia al Cabildo, ex novo. Claro. Con una incidencia en los principios de estabilidad presupuestaria y suficiencia financiera de las administraciones. Y en ese caso te dice, oye, aquí nos vamos a las normas de transferencia que se regulan en la propia Ley 8/2015. Te vas al trámite de la transferencia de competencias, que también incluye, evidentemente, las anteriores. Que tampoco se produjo en las anteriores. O sea, yo lo que veo es que los PAD, como instrumento de ordenación de los artículos 25 y 26 en la redacción original, y ahora en el 62 ter, quater, primero con la Ley 6/2009 y después con la con la Ley 6/2009, eran siempre instrumentos de ordenación cuya competencia era de la comunidad autónoma. Y la ordenación del suelo rústico que hacía el Cabildo de Tenerife era una ordenación del suelo rústico en instrumentos de ejecución. Pero entonces, de igual manera, se tuvo que haber actuado cuando se hizo, cuando se dio o se dijo que los PAD de pequeña trascendencia, PAD actos, eran del Cabildo. Es lo mismo. Sí. Fue una atribución por ley, sí. del cual tampoco se hizo ningún tipo de transferencia. O sea, después el decreto de transferencia a los cabildos no incluía no incluía la ordenación del suelo rústico como tal. Pues Olga, haberlo dicho. No, digo. O sea, yo de verdad. No, pero puede tener un sentido. Puede tener un sentido. Claro, es que... Y yo entiendo que puede residenciar en la competencia en sí. Porque es que, mira, aquí la cosa, el tema de las transferencias y traspasos es lo mismo que pasa con una delegación de competencias. Cuando yo delego una competencia, le delego los recursos humanos. Y eso siempre ha sido así. Con las transferencias de competencias es lo mismo. Si yo transfiero una competencia, no puedo transferirla y ya está, y yo me quedo fantástico con 40 personas para financiar y que el ejercicio de esas competencias lo tenga una administración que no tiene recursos humanos en ese momento para esa nueva atribución. Sí, exacto. ¿No? Hay una pequeña diferencia entre antes, si no recuerdo yo mal, hasta la 8/2015, hasta la ley de Cabildo, y siempre se había entendido que todas las competencias que te den las leyes no se tienen transferidas. Y por lo tanto, como no se entendían transferidas, no te daban ni medios materiales, ni humanos, ni nada. Las cogías, te las comías y las hacías como podías. Esas son las de las calificaciones y las de los PAD. Con la 8/2015, ese artículo dice expresamente, se entenderán transferidas, o sea, las competencias a los cabildos por ley se entenderán como competencias transferidas y se les aplicará el régimen y empieza un régimen todo. Te lo digo porque para nosotros nos pareció novedad y decir, qué bien. Todas estas, ahora ya las entiendo como transferidas. Ahora, y encima, de hecho, viene todo explicadísimo en el 128 y la comisión esa y todo. Hasta ese momento, todas las competencias que te daban las leyes no se entendían como competencias transferidas. A ver,
Yo lo que creo es que la forma de decirlo era distinta, pero la disposición adicional primera de la Ley 1490 te decía todas estas materias están transferidas. Y entre ellas, ordenación. Entonces yo, o sea, es lo que no... O sea, a lo mejor tú lo dices ahora de forma distinta, pero la disposición adicional primera decía estas materias están transferidas y la disposición adicional segunda decía estas materias se pueden delegar. Claro, pero esa transferencia que se hacía en virtud de una disposición adicional de la ley, en base a una, creo que era la disposición transitoria tercera de la ley 1490, implicaba a partir de ahí un procedimiento. No, o sea, vamos a ver, por supuesto, a ver, esto no es una cosa que esté clara, ¿no? Yo creo que es objeto de discusión, pero para mí entiendo que es igual, ¿eh? O sea, porque dense cuenta de una cosa, en espacios naturales protegidos ustedes ya tenían una transferencia en la disposición adicional primera, ¿eh? También. ¿Y en el decreto? Sí, y después en el decreto se concretaban las funciones. Y lo que se ha hecho en la Ley 14/2014 es ampliar las funciones, lo mismo que con la ordenación. En el decreto no se concretaban las de ordenación. Por eso se ampliaba, por eso ahora se ha ampliado con el 14.3, ¿no? Ahora se ha ampliado lo que se hizo por el decreto 111/2002, me parece, ¿no? Que era el que transfería funciones concretas en materia de espacios naturales protegidos, vías pecuarias, servicios forestales, etcétera, ¿no? Tenía una serie de funciones. Vale. Se amplían con el 14.3 de la Ley 14/2014. Pues lo mismo con la ordenación de la disposición adicional primera, que antes tenías unas cosas y ahora pasas a tener más. Ahora, ¿que esto sea discutible? Por supuesto. No, yo en eso sí que no me meto, porque claro, eso ya es una cuestión totalmente política, ¿no? Yo lo que les puedo decir es, oiga, a mí me parece que nosotros seguimos teniendo la competencia o no la seguimos teniendo. Y me limito ahí. Ya después que nos quieran mandar a 10 o a 20 o a 1, allí, pues yo, oiga, si me mandan allí yo encantado, no, de verdad, no, pero que el tema es que, o sea, de entrada es difícil poder decir, porque es que más o menos la base es la misma, porque la ley 1490 es verdad que igual se expresaba de forma distinta, pero, digamos, las materias estaban transferidas en la disposición adicional primera. Pero bueno, para no seguir, es una cuestión polémica, ¿no? Bien. Perdona, Eduardo, para continuar con la polémica, aunque tú quieras darla por zanjada, yo te voy a hacer una pregunta de profana la materia total. Si la Ley 8/2015 regula el sistema de transferencia, es que no estaba regulado antes. No, si estaba regulado. Lo regula de otra manera. ¿Lo regula de otra manera? Bueno, de otra manera no. O sea, el procedimiento que les conté antes, decreto de transferencias, comisión mixta, decreto de traspaso y acta de recepción, eso es exactamente igual. Ahora está el Consejo de Colaboración Insular, que antes eran unas comisiones mixtas que estaban reguladas en unos decretos específicos. Aquí, en la Ley 8/2015, tampoco se ha inventado nada excepcional, en mi opinión. Entonces se ha saltado el procedimiento en transferencias anteriores. ¿Por qué? Hombre, si estaba regulado. Sí, no. O sea, estaba regulado. Lo que ocurrió es que, ¿con espacios naturales protegidos te refieres? No, esa es la siguiente pregunta. O sea, si tú porque también se discute si es una transferencia o un cambio de titularidad. Si le puedes aplicar una ley posterior a un cambio de titularidad anterior. Era la pregunta mía. A ver, en el decreto 111/2002, respecto a los espacios naturales protegidos, se concretaba perfectamente qué funciones quedaban en la Administración Pública Autonómica y cuáles pasaban a los cabildos. Con lo cual, y los cabildos tenían gestión, emisión de informes, etcétera. Pero la planificación era autonómica. Sí. Entonces yo no creo que se haya incumplido nada. No, pero la Ley 1414 le da esa transferencia o cambio de titularidad de la planificación a los cabildos. Sí. Y ¿le puedes aplicar la 8/2015 a una ley anterior?
Claro, ahí es donde les digo yo el argumento este de los que dicen, oiga, pero es que esto era una transferencia anterior a la entrada en vigor de la Ley 8/2015. Y yo lo que les digo es, no es una transferencia anterior. Es una previsión normativa que no se ha llegado a hacer efectiva. ¿Por qué? Porque no se ha aplicado el procedimiento de transferencia que antes establecía la Ley 1490. Pero esa es mi opinión. Eduardo, sí. Quisiera saber la opinión sobre Renatura. Que aquí entonces entramos son espacios naturales Renatura, no espacios naturales protegidos. Se equipara su planificación a lo que está recogido ahora en el planeamiento territorial y a su vez son medios materiales y humanos que están antes estaban en departamentos distintos y ahora están en órganos distintos de la misma consejería. Perdona porque no, o sea, yo te he entendido la pregunta, pero con Red Natura, ¿ahora qué pasa? ¿Que se transfiere o que se prevé? ¿Qué pasa a los cabildos? La planificación de Red Natura. Efectivamente, la Ley 1414 la pasa exactamente igual que si fuera un plan de un espacio natural protegido. Pues exactamente lo mismo. Habrá que hacer exactamente lo mismo. Habrá que prever en el decreto de transferencias qué funciones concretas de esa planificación de Red Natura se transfieren y en la comisión mixta decidirá qué recursos hay que traspasar para finalmente que el Cabildo firme el acta de recepción de esas funciones. Si las quiere firmar, si quiere firmar el acta de recepción, claro. Es que, a ver, esto parte de una idea, ¿no? O sea, el tema de la eficiencia y la eficacia del ejercicio de competencias, la eficiencia es ejercer una competencia con el menor coste posible, ¿no? Entonces, lo que no vas a hacer es ejercer una competencia que antes tenía otra administración con recursos distintos a los de esa administración. Esos mismos recursos pasarán a ti si se te atribuye esa competencia de forma nueva. Pero bueno, de todas maneras es lo que les digo, estamos en una materia que se presta a confusión y a discusión y a debate. Vamos a ver, lo de la ley de cabildos, uno de los problemas gordos que se estaban planteando en una de las formulaciones iniciales era qué pasaba con las competencias transferidas si pasaban a ser consideradas como propias de los cabildos y qué pasaba con los medios materiales, sobre todo los económicos que anualmente se recogen en los presupuestos generales de la comunidad autónoma, si de repente desaparecían al ser competencias propias. Entonces, el legislador entró en una serie de fórmulas intermedias para intentar ver qué pasaba con lo que ya estaba transferido, que en los borradores, insisto, en los borradores iniciales parecía que se pretendían colocar como competencias propias de los cabildos, no como competencias transferidas, sino propias de los cabildos y con las nuevas, y efectivamente con el tema de los medios materiales y humanos en cada caso. Y luego está, la pregunta mía en concreto era con Renatura, que, por ejemplo, la planificación en estos momentos de Renatura, a través del régimen transitorio, entiendo yo, la está ejerciendo no la parte de planificación, sino la parte de biodiversidad. Miren, vamos a ver, vamos a ir al concepto, ¿no? En la Ley 1490 se decía en un artículo, el 40 y algo, que se considerarán competencias propias de los cabildos tanto las atribuidas por una ley como las transferidas. Y las transferidas también eran atribuidas por una ley, que era la Ley 1490, la disposición adicional primera. Entonces, o sea, empezamos por ahí, ¿no? Y la idea era un poco, o sea, las competencias propias son aquellas que atribuyen una ley respecto a materias que ya se han venido ejerciendo por parte de los cabildos con anterioridad. Esa era un poco la idea, porque es que si no, la relación de materias de la disposición adicional primera era brutal. Entonces, ¿por qué se diferencia entre competencias propias y competencias transferidas? Pues precisamente para que los recursos de la Administración que antes venía ejerciendo esas competencias fueran traspasados a los cabildos, si no, no tenía sentido esa distinción, ¿no? Pues aquí
pasa más o menos lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que en la Ley 14/2014 entre comillas, se transfiere una competencia que antes los cabildos no tenían porque el decreto 111/2002 no la establecía, y ahora la Ley 14/2014 la prevé. Pues bueno, para hacer efectiva esa competencia, aunque no diga esta competencia es transferida, porque claro, esto es una ley de ordenación del territorio, no se mete en ese tipo de distinciones de la naturaleza competencial, ¿no? Pero en mi opinión está entre las previstas en la disposición adicional primera, no está entre las competencias antiguas de las propias atribuidas directamente por una ley. Pero bueno, vamos a ver, esto, miren, y ¿saben lo mejor y lo peor de esto? Que al final nadie va a tener razón. Que esto se va a decidir por una cuestión económica, por una cuestión política y ya está. Y yo podré escribir en un informe esto y a lo mejor en mi propia consejería no me hacen ni caso. Seguramente, pero bueno, pero yo voy a seguir diciendo lo mismo. Y ustedes seguirán diciendo lo mismo también. Entonces, aquí la razón es difícil tenerla, ¿no? O sea, porque dense cuenta que estamos hablando de supuestos que tienen el mismo punto de partida y, sin embargo, queremos buscar soluciones diferentes. A lo mejor el problema es que la discusión está en si tienen el mismo punto de partida. Vale. Pero bueno, vamos a pasar a otra cosa, porque yo creo que aquí no vamos a llegar a un acuerdo, ¿vale? ¿Ya terminamos? Bueno, déjenme... pues déjenme 5 minutos, porque es que no he hablado de la... A ver, a mí esta me parece fundamental. Y entonces les pido 5 minutos para terminar con la disposición transitoria cuarta. Miren, no la voy a abordar en su totalidad, pero sí me parece muy importante una cosa, porque sobre esto se han planteado ya bastantes dudas a nivel práctico, ¿no? Y a lo mejor esto, lo que les diga, pues tampoco les va a gustar, pero, en fin, se los explico, ¿no? Miren, la disposición transitoria cuarta de la Ley 14 habla de la equiparación de categorías de suelo rústico, ¿no? O sea, curiosamente, seguimos teniendo planes, o hemos tenido planes que han vuelto a su ordenación de suelo rústico anterior, a las categorías anteriores. ¿Por qué? Porque se han declarado nulos, etcétera, ¿no? Plan General de Mazo, Plan General de Arona, etcétera, que tenían las categorías de suelo rústico del texto refundido de ordenación del territorio, ahora resulta que tienen las categorías de suelo rústico de la Ley 5/87 de ordenación del suelo rústico ya derogada, ¿no? Y entonces, aquellos otros municipios que siguen teniendo normas subsidiarias anteriores a la Ley de Ordenación del Territorio. Entonces, para, digamos, paliar esa situación, se dice que hasta que se adapten los planes insulares de ordenación, los planes territoriales y los planes urbanísticos al texto refundido de ordenación del territorio, que eso tiene tela porque el plazo de adaptación terminó el 15 de mayo del 2007, conforme a la disposición transitoria segunda del texto refundido, pero bueno, hasta que se adapten, al margen de ese plazo, mediante orden del consejero competente en materia de ordenación territorial, previo informe de la CODMAC, se podrá realizar esa adaptación de categorías al nuevo texto refundido con carácter general para todo el municipio o de forma parcial, no se dice, ¿de acuerdo? Y dice de oficio, es decir, lo puede hacer el consejero por propia iniciativa o a solicitud del ayuntamiento respectivo o del cabildo, ¿no?, respecto a una determinada cuestión, ¿no? Y eso sí, lo que dice la disposición transitoria cuarta es que se tendrán que considerar los valores y el régimen de usos y protecciones que justificaron dicha categorización. Es decir, no vas a tener en cuenta los valores actuales, vas a tener en cuenta los valores que existían en su momento y, por tanto, lo que vas a hacer es una adaptación formal de categorías de suelo. Si antes, en el año 87, era suelo rústico de protección agrícola, me parece que era, o algo así, ahora será suelo rústico de protección agraria. Si antes era suelo rústico de protección especial, pues ahora será suelo rústico de protección natural, etcétera.
pero no vas a hacer un trabajo de campo, no vas a mirar si la explotación agraria ha desaparecido, si los valores paisajísticos han desaparecido porque hay una nueva urbanización justo al lado. Eso no lo vas a mirar, te vas a limitar a una clasificación formal. ¿Por qué? Pues miren, porque los valores actuales, la realidad fáctica actual, tendrá que ser tenida en cuenta o considerada en el momento de la adaptación al texto refundido. ¿De acuerdo? Cuando ese instrumento de ordenación, esas normas subsidiarias, en base a la disposición transitoria segunda, se adapten a la nueva regulación del texto refundido. Vale. Miren, esto tiene su razón de ser en la propia disposición transitoria primera del texto refundido y también de la Ley de Ordenación del Territorio, que decía que solamente serán de aplicación directa, antes de su adaptación, los títulos 2, 3 y 6. Y el 2 es el relativo a la clasificación del suelo. Esto ha sido una constante siempre en la legislación estatal, la diferenciación o la distinción entre régimen jurídico y ordenación. Oiga, una cosa es la ordenación, usted ya se adaptará a través de la revisión de su ordenación a las nuevas a la nueva regulación legal, pero eso no significa que usted siga hablando de suelo rústico común. Usted tendrá que hablar, el régimen jurídico tendrá que ser el de suelo rústico de protección territorial. Sobre esto hay sentencias del Tribunal Supremo a tutiplén porque las leyes estatales también tenían un régimen transitorio igual en el que se distinguía entre régimen jurídico y ordenación. Es decir, el régimen jurídico se aplicaba directamente con el correspondiente a cada clase y categoría de suelo, sin perjuicio de que la ordenación tuviera unos plazos para su materialización. ¿Vale? ¿Esto lo ven? Bien. Lo que sí es importante es un parrafito que hay en la disposición transitoria cuarta que viene desgajado del primer párrafo y dice: la adaptación o la equiparación también se podrá hacer de oficio, entre comillas, ¿no?, si es necesario para resolver expedientes en tramitación. Claro, de oficio es por la propia administración que está tramitando, no por el consejero de ordenación territorial o de política territorial. Entonces, la propia administración que está tramitando será la que tramite el expediente concreto, ya sea una calificación territorial, un proyecto de actuación territorial, una licencia o la aprobación de un proyecto. ¿De acuerdo? Si tiene que realizar esa equiparación puntual, no van al consejero de política territorial. Lo hace la propia administración. ¿Vale? Porque de oficio no puede significar otra cosa. De oficio es de oficio. Es decir, por la propia administración competente que esté tramitando el expediente en cuestión. ¿Vale? Bien, simplemente bueno, el apartado segundo, lo que dice, sí. No, yo nada más que quiero saber, ¿se aprobó lo de Mazo o...? Lo de Mazo no se ha aprobado. Pero y te digo por qué, porque en Mazo, lo digo de una forma sin entrar en detalles, lo que se pretendía era que se hiciera una equiparación respecto a los valores actuales. ¿Por qué? Porque como habían aprobado un plan que se declaró nulo, que sí había considerado los valores actuales, se mandó el mismo trabajo y se decía, equipáralo. Y claro, y la consejería dice, no te puedo equiparar con estos valores actuales, te equipararé conforme a lo que tú tenías antes. Era por eso. Y con respecto a procedimientos que no, por ejemplo, una declaración de impacto ambiental, donde un suelo que no está equiparado, claro, de oficio, ¿quién es la administración? Bueno, pero en la declaración de impacto ambiental, vale, pero tú te refieres a un procedimiento, digamos, sectorial. Sectorial, claro. Como puede ser una autorización de industria. Efectivamente. Ahí no resuelve ninguna administración con competencia territorial. Sí, pero el ayuntamiento tendrá que en algún momento decir, te doy la licencia.
Y es en el momento de la licencia Claro. cuando se hace la equiparación. Exacto. O en la aprobación del proyecto, si es un ayuntamiento el que lo está haciendo, o el cabildo, ¿no? O la propia comunidad autónoma. Vale. Bien, el apartado segundo, y esto es un minuto. Hasta la adaptación de los planes insulares de ordenación a la Ley 14/2014, que ninguno se ha adaptado, claro, porque entró en vigor el 25 de enero de este año, el Cabildo, mediante acuerdo plenario del Cabildo, se podrán establecer criterios que no serán vinculantes para la delimitación de los asentamientos rurales. Y esos criterios podrán sustituir a los criterios vigentes que se encuentren en el Plan Insular de Ordenación. Esa tramitación requiere un periodo de información pública por plazo de 2 meses, mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias y en un periódico de los de mayor difusión en la isla. ¿De acuerdo? Fíjense que esto tiene su razón de ser porque la ordenación de los asentamientos rurales ha cambiado. ¿De acuerdo? Fíjense que se permiten sistemas territoriales ambientales en los asentamientos rurales. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Eso significa, entre otras cosas, que el asentamiento rural puede incrementar su delimitación. ¿Vale? Por eso hay razones para que esto sea así, ¿no? O sea, para cambiar esos criterios de delimitación de los asentamientos rurales. ¿Vale? Pues señores, muchas gracias. Yo no les molesto más. Bien, solamente unas palabras así un poco formales para cerrar un poco el curso. Me gustaría que, por favor, Alicia y Teresa, yo siempre soy un portavoz, no vamos a bailar, no vamos a hacer nada. Bien, solamente, bueno, para dar las gracias a Teresa, yo creo que de alguna forma ha sido la creadora intelectual del curso, sinceramente, y Alicia también por todo el apoyo, también desde el punto de vista de la casa, ¿no? que ha sido fundamental. También dar las gracias a la Fundación, que yo creo que nos ha tratado fenomenal durante estos 3 días, también a la casa, aquí a la universidad, en concreto a la Facultad de Periodismo, y nada más, y a ustedes, por supuesto, por haber estado aquí estos 3 días, nada más y nada menos, que yo creo que ha sido muy intenso todo lo que hemos vivido. Creo que no solamente es vivir estos 3 días, sino tener el material va a estar a su disposición, que en este pendrive vacío que tienen, ¿no? Pues lo podrán rellenar de lo que quieran, pero también de las ponencias, y nada más, declaro solemnemente clausurado el curso. Muchas gracias.